La clase del día de hoy de obstetricia es acerca del síndrome hipertensivo del embarazo. El síndrome hipertensivo del embarazo es una enfermedad muy importante en cuanto a la obstetricia, debido al alto número de pacientes que presenta esta enfermedad durante el embarazo, a la morbilidad que puede causar e incluso la mortalidad que esta enfermedad causa. En los países desarrollados, el síndrome hipertensivo del embarazo llega a ser la causa que más mortalidad genera en las pacientes embarazadas y también en el puerperio. Y en países no desarrollados también tiene una alta prevalencia, pero un poco menor debido a que allá también hay mayor hemorragia postparto o infecciones, por lo cual también mueren algunos pacientes, pero es una enfermedad muy importante. ¿Y por qué es el incremento en la prevalencia de esta enfermedad? Debido a la obesidad, al sedentarismo de las pacientes, a que las pacientes cada vez están posponiendo más el embarazarse, el ser madres, con lo cual presentan mayor riesgo de presentar estas enfermedades, y también porque estas enfermedades ya están siendo muy prevalentes a edades muy tempranas. Por eso es la relevancia de esta patología, la cual tenemos que saber cómo diagnosticarla, cómo poder prevenirla o cómo enfrentarla una vez que ya tenemos el diagnóstico para tener los mejores resultados perinatales y también buenos resultados maternos. Como introducción, es una de las complicaciones médicas más frecuentes del embarazo. Se va a dar entre el 7 al 10% de los embarazos y es responsable de un importante número de las muertes maternas. De un 10 a un 20% de las muertes maternas son causadas por el síndrome hipertensivo del embarazo. Un número muy importante. Dentro del síndrome hipertensivo del embarazo tenemos distintas entidades. Dentro de estas tenemos la hipertensión, que es en sí inducida por el embarazo, que es la preeclampsia, la cual presenta sus complicaciones como la eclampsia. También tenemos la hipertensión arterial crónica, que es el antecedente de hipertensión arterial previo al embarazo. También tenemos otra entidad que es la hipertensión arterial crónica, a la cual se le sobreagrega la preeclampsia, la cual podría ser dentro de todas estas entidades la de más difícil manejo, la hipertensión crónica con la preeclampsia sobreagregada, y también la hipertensión transitoria o gestacional, que es alza de presión que se presenta al final del embarazo y que no revierte mayores complicaciones. Este cuadro es un cuadro resumen que voy a poner al inicio y que puede al final también aparecer, en donde podemos ver algunas características que nos van a ayudar a diferenciar el diagnóstico diferencial en estas entidades que presentan el síndrome hipertensivo del embarazo. Para esto vamos a describir cuáles son las características más comunes, tanto para paridad, el inicio, en qué semana se da, si es que existe o no antecedente familiar, cómo se debería ver el fondo de ojo, la presencia o ausencia de proteinuria, de uricemia, el deterioro de la función renal, cómo va a estar la presión arterial posterior al parto y la recurrencia. En cuanto a la hipertensión arterial crónica, normalmente se da en pacientes multíparas. La semana de inicio va a ser antes de las 20 semanas o antes del embarazo, con pacientes con hipertensiones ya diagnosticadas previa al embarazo. Disculpen. Puede presentar antecedentes familiares de hipertensión arterial. Cuando se realiza el fondo de ojo se va a ver esclerosis. Puede o no puede presentar alteración de la proteinuria. De todas formas, a estas pacientes
Desde un inicio se le pide la proteinuria para ver si existe algún grado de daño renal. La uricemia se va a mantener normal. Este es un factor que ya no importa tanto, pero que igual antes se importaba más porque todavía sale en los recuadros. Las pacientes con hipertensión arterial crónica pueden presentar deterioro de la función renal o no. Eso va a depender del daño de órgano blanco que presente. La presión arterial postparto va a estar elevada, porque como sabemos, esta paciente tiene el antecedente y tiene ya el diagnóstico de hipertensión arterial, por lo cual maneja presiones arteriales más elevadas y obviamente va a tener recurrencia ya que presenta la enfermedad. La enfermedad va a seguir en el postparto. Las pacientes con preeclampsia normalmente son predigestas. La preeclampsia siempre se va a iniciar posterior a las 20 semanas. Puede tener antecedente familiar de una preeclampsia. En el fondo de ojo se puede ver vasoespasmo y edema. La proteinuria siempre va a estar alterada sobre 300. Uricemia, no vamos a hablar de la uricemia. El deterioro de la función renal que presenta es una glomérulo endoteliosis. Disculpe. La presión arterial posterior al parto vuelve a límites normales y generalmente no presentan recurrencia. Salvo cuando las preeclampsias son severas. Pacientes con hipertensión más preeclampsia agregada, la paridad normalmente son multíparas. Se inicia antes de las 20 semanas porque tiene una hipertensión arterial crónica, a la cual se le va a agregar esta preeclampsia más adelante. Disculpen, tuve un ataque de tos. Ahora sigo. Entonces, la hipertensión arterial más la preeclampsia sobreagregada, normalmente la paridad es multíparas, se inicia antes de las 20 semanas porque es una paciente hipertensa crónica a la cual se le sobreagrega esta preeclampsia, que se le va a sobreagregar también en el segundo y tercer trimestre, pero tiene el diagnóstico desde antes de la hipertensión. En el fondo de ojo puede presentar ya sea esclerosis asociado con edema, la proteinuria siempre va a ser positiva, va a presentar deterioro de la función renal, la presión arterial posterior al parto va a estar elevada, como dijimos que es una hipertensión arterial crónica, vuelve a niveles altos posterior al parto y presentan recurrencia. La preeclampsia, no me acuerdo si les mencioné, que bueno, no todas tienen recurrencia, pero sí las que presentan recurrencia son las preeclampsias que son severas. En cuanto a la hipertensión arterial transitoria, normalmente se dan multíparas, se inicia después de las 36 semanas, pueden tener antecedentes familiares de hipertensión arterial, no va a haber alteraciones del fondo de ojo, no va a haber alteraciones en la proteinuria, no habrá deterioro de la función renal. Una vez que pase el parto, la presión arterial va a volver a la normalidad y tienden a presentar mayor recurrencia. Este cuadro con el cual podemos ver los diagnósticos diferenciales de las distintas entidades dentro del síndrome hipertensivo del embarazo. Como todo en medicina, no todo es 100%, pero sí es lo más frecuente que esto suceda así. También puede haber pacientes multíparas que presenten una preeclampsia, por ejemplo, o pacientes primigestas que presenten una hipertensión arterial, pero esto es lo más frecuente que se dé con estas condiciones. No hay que cerrarse, la medicina no todo es 100%. Siempre va a haber algo que va a salir de la normalidad. Entonces, vamos a hablar de las distintas entidades. Primero, la hipertensión arterial crónica. ¿Qué es la hipertensión arterial crónica?
es la elevación de la presión arterial detectada antes del embarazo o antes de las 20 semanas de gestación y que persiste en el posparto alejado, o sea, que persiste posterior a que se acaba la etapa del puerperio. Los factores de riesgo para presentar hipertensión arterial crónica son mujeres mayores de 30 años, multíparas y con antecedentes familiares de hipertensión arterial crónica. Con estas pacientes tenemos que tener un seguimiento cercano debido a que por el hecho de tener esta hipertensión tienen un riesgo elevado de desarrollar una preeclampsia. ¿Cómo podemos prevenir esta preeclampsia? Antes de las 16 semanas, iniciar el uso de aspirina. Normalmente se dan 100 miligramos al día, pero hay estudios que hoy en día dicen que la dosis adecuada para la prevención debiese ser 150 miligramos al día. Lo que sí está claro es que la profilaxis se debe iniciar antes de las 16 semanas de embarazo. En estas pacientes se debe realizar estudio de daño órgano blanco. A todas las pacientes hipertensas crónicas que se embarazan se le debe realizar al inicio del embarazo un electrocardiograma, un fondo de ojo y ver la función renal. También se solicita una proteinuria de 24 horas durante el primer trimestre, más los exámenes normales del primer trimestre. Las pacientes con hipertensa crónica normalmente están en tratamiento con antihipertensivos. Acá tenemos que seguir con el uso de antihipertensivos, pero tenemos que cambiar el tipo de antihipertensivo. Acá puse que es la betalol, pero no es el labetalol, es la metildopa. Voy a cambiar al tiro, voy a ver si se puede. Ya, ahí está. Lo cambié al tiro mejor, porque después se me va a olvidar lo más uno. El fármaco de primera elección es la metildopa, la alfa-metildopa. Tenemos distintas alternativas como el nifedipino, la hidralazina o el labetalol por vía oral, pero el fármaco de elección es la metildopa. La meta de presión arterial es presiones de 140 con 90. ¿Cuándo se realiza la interrupción en estos pacientes? Cuando tiene un mal control desde las 36 semanas. Hipertensos con tratamiento farmacológico y buen control desde las 38 semanas. Hipertensas sin tratamiento farmacológico desde las 40 semanas. Y la hipertensión arterial transitoria también desde las 40 semanas. La hipertensión transitoria o hipertensión gestacional es una hipertensión maternal latente que es gatillada por las alteraciones hemodinámicas y humorales propias del embarazo normal. Esta se va a resolver con el término del embarazo. La causa es la causa más común de hipertensión en el embarazo. En las nulíparas se da entre un 6 a un 17% y las multíparas un 2 a un 4%. Normalmente presenta resultados favorables, salvo cuando se presenta con crisis hipertensiva, o sea, presiones arteriales superiores a 160 con 110. No requiere el uso de medicamentos antihipertensivos, salvo cuando presenta crisis hipertensiva para yugular la crisis, y la interrupción del embarazo es a las 40 semanas. Es una forma fugaz de hipertensión tardía del embarazo o de los primeros días del puerperio, sin signos de repercusión visceral, o sea, en daño en órganos blancos, ya sea en la madre o tampoco perinatal. Son alzas tensionales a lo largo del tercer trimestre que no van a presentar proteinuria. Son recurrentes en embarazos sucesivos y cada vez se presentan en forma más precoz, o sea, con menos semanas de gestación. Criterios para la hipertensión gestacional
es un nuevo inicio de presión arterial sistólica mayor o igual a 140, o presión arterial diastólica superior a 90. Y no hay proteinuria o signo de daño de órganos terminales. Eso es importante, porque si presentase proteinuria es una preeclampsia. Bueno, una proteinuria sobre 300. Ahora vamos a hablar de la preeclampsia, que es una de las complicaciones más temidas del síndrome hipertensivo del embarazo. La preeclampsia es la hipertensión que es específicamente inducida por el embarazo. El diagnóstico se hace con hipertensión arterial más la presencia de proteinuria superior a 300 miligramos. Se da normalmente en primigestas jóvenes, normalmente en los extremos de la vida, menores de 25 años y también mayores de 40, en la segunda mitad de la gestación y irreversible en el posparto. Va a complicar hasta el 5 al 11% de los embarazos. Se asocia con pacientes que presentan hipertensión previa, enfermedades autoinmunes, nefropatías y diabetes mellitus, normalmente enfermedades que van a afectar el endotelio. El riesgo de preeclampsia sobreagregada a una hipertensión crónica es de un 25%, o sea, es muy importante, por eso hay que prevenirlo. 1 de cada 4 pacientes de hipertensión crónica pueden presentar una preeclampsia sobreagregada, y la recurrencia alcanza un 65%. La fisiopatología de esta enfermedad se da es multifactorial, pero se ha visto que lo más importante es la disfunción que se presenta en el endotelio. La disfunción del endotelio vascular va a generar todas estas complicaciones. ¿Y qué puede generar esta disfunción del endotelio? Factores genéticos, también factores del medio ambiente, otro tipo de factores, y también la disfunción placentaria. La disfunción de la placenta va a hacer que se genere esta disfunción vascular endotelial, lo que va a afectar posteriormente con hipertensión, endoteliosis glomerular, con proteinuria, edema, insuficiencia renal, dolor de cabeza, edema cerebral y hasta presencia de convulsiones, síndrome de HELLP y aumento de las transaminasas. Todo esto causado por este fallo endotelial. Esta imagen se ve las arterias espirales, que son las que penetran en el miometrio del útero. Este es un cuadro donde se ve cómo está esto normal en el embarazo. El citotrofoblasto, permite que la placenta llegue hacia el miometrio, en donde con esta invasión trofoblástica, las arterias espirales se van a remodelar, eliminando la capa muscular, lo cual va a permitir que nuestros vasos tengan una menor resistencia y así puedan acumular mayor cantidad de sangre y también puedan liberar sus propios vasodilatadores. En el caso de la preeclampsia, hay una inadecuada invasión trofoblástica, lo cual va a hacer que los vasos se mantengan tal cual como estaba previo al embarazo, con lo cual va a tener una resistencia aumentada y menor capacidad de almacenar sangre, y tampoco y una menor capacidad de liberar vasodilatadores, por lo cual llega un menor flujo sanguíneo hacia la placenta. Esto se ve que es, dentro de todos los factores que existen para el inicio de la preeclampsia, uno de los más importantes, la inadecuada invasión trofoblástica.
Aquí se ve claramente cómo la remodelación que hace eliminar la capa muscular va a generar esta disminución de la resistencia y el aumento del flujo, lo cual no se produce cuando hay una inadecuada invasión trofoblástica. Entonces, una invasión, bueno, aquí hablo un poco de la fisiopatología, donde se ve que existe una invasión trofoblástica defectuosa, no transforma las arterias espirales, desde tubos reactivos a espacios saculares, se quedan como tubos reactivos. No desaparece esta capa muscular y tampoco logra la capacidad para sintetizar vasodilatadores. Cuando existe una invasión adecuada, se logra eliminar la capa muscular de las arterias espirales, transformando así estas arterias en arterias de baja resistencia y presión, con alto flujo y capaces de generar vasodilatadores. La esquema placentaria por invasión incompleta o ausente y genera daño endotelial materno. Cuando se genera esta placenta que va a ser isquémica, debido a la falta de irrigación sanguínea, se libera a la circulación factores que provocan disfunción endotelial. El endotelio se encuentra en todo el organismo, por lo tanto, la preeclampsia, es una enfermedad que no tan solo va a afectar a la placenta, al riñón, sino que afecta a todo el organismo, debido a que en todo el organismo presenta endotelio. Por eso, la vasoconstricción puede ir a afectar, representándolo posteriormente con una hipertensión arterial. El aumento de la permeabilidad nos va a dar edema periférico, edema encefálico y también la proteinuria. También afecta provocando agregación plaquetaria, por lo cual podemos tener desde una plaquetopenia hasta una coagulación intravascular diseminada. Y provoca una tumefacción endotelial, en donde provoca descenso de la filtración glomerular. La fase clínica de la preeclampsia, o sea, cuando ya se presenta con los síntomas y signos de esta, es la expresión sistémica tardía de esta placentación inadecuada. La placentación se produce, hay una primera oleada de placentación que se produce entre las 8 a 10 semanas del embarazo, y la segunda que se provoca entre las 16 y 18 semanas. Y como sabemos, la preeclampsia se presenta posterior a las 20 semanas del embarazo. Así que esto ya es cuando se expresa sistémicamente. Y con esto se pretende compensar esta hipoperfusión placentaria. ¿Qué factores de riesgo existen para tener una preeclampsia? Existen varios factores de riesgo. Dentro de estos, los más importantes, los más destacados son pacientes nulíparas, también antecedentes de preeclampsia en embarazos previos, las edades extremas de la vida, mayores de 40, menores de 18, historia familiar de preeclampsia, el antecedente de una hipertensión arterial crónica, que presenten de base una enfermedad renal crónica o una enfermedad autoinmune como el síndrome antifosfolípido o el lupus eritematoso sistémico, la presencia de una enfermedad vascular, la diabetes mellitus, ya sea pregestacional o gestacional, la gestación múltiple, la obesidad, las mamitas de raza negra. Se ve mucho, ahora que tenemos hartos pacientes haitianos, normalmente se presentan con presiones arteriales elevadas y con preeclampsias severas y muy precoces. El antecedente del hidrops fetal, las mujeres que cuando nacieron fueron pequeñas para la edad gestacional, eso ya es un dato bien común, poca gente sabe. Restricción de crecimiento fetal, desprendimiento de placenta o tener alguna pérdida fetal en embarazos anteriores, periodo interembarazo o un
un intervalo, prolongado e interembarazo, si en el embarazo anterior fue con presiones normales y si el embarazo anterior fue con preeclampsia. Si es que el periodo de intervalo es corto, es al revés. Igual esos son detalles ya no sé cómo decirlo, muy específicos. Tienen que quedarse con las cosas más, las primeras, quizás siempre son lo más frecuente. Como les dije anteriormente, presenta múltiples complicaciones el síndrome de la preeclampsia y puede ser materna o complicaciones neonatales. Dentro de las complicaciones maternas tenemos el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, el desarrollo de una insuficiencia cardíaca o un edema generalizado, el edema pulmonar agudo también, la insuficiencia renal, el daño hepatocelular, hematoma subcapsular hepático, coagulación intravascular diseminada, la hemorragia del posparto, la presencia de un accidente vascular encefálico, la eclampsia, el síndrome de HELLP y la muerte materna. Y dentro de las complicaciones neonatales tenemos la prematurez, la hipoxia, ya sea aguda o crónica, el daño neurológico, la restricción del crecimiento intrauterino, la muerte fetal in útero o mortalidad perinatal. Aquí en este cuadrito también se ven las complicaciones dentro de los riesgos maternos. Acá están divididos por sistemas. Dentro de los riesgos cardiovasculares tenemos las crisis hipertensivas a repetición, también la presencia de insuficiencia cardíaca. En cuanto a lo hematológico, tenemos la coagulación intravascular diseminada o el síndrome de HELLP. Dentro de lo renal, la presencia de una insuficiencia renal aguda. Dentro de lo neurológico, una de las complicaciones es que se presente una eclampsia o un accidente vascular encefálico. Y en cuanto a otros sistemas, el edema agudo de pulmón, el daño hepatocelular, que se puede ver con el síndrome de HELLP, con un infarto o una rotura hepática, el desprendimiento prematuro de la placenta y la falla multisistémica y la posterior muerte. Y dentro de las complicaciones o riesgos fetales, tenemos la restricción del crecimiento, el desprendimiento de la placenta, la muerte fetal intrauterina, la prematurez y la muerte en el periodo neonatal. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de la preeclampsia? Primero, tenemos que tener la presión arterial elevada. Presión arterial sistólica mayor a 140, mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, o sea, puede ser cualquiera de las dos, no tienen por qué ser las dos. Presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Estas tienen que ser en dos ocasiones, al menos 4 horas después, una de otra. Esto tiene que ser después de las 20 semanas de gestación en pacientes que son previamente normotensas. Y además de esto, de la presión, tenemos que tener el nuevo inicio o una de las siguientes, de la proteinuria. La proteinuria en 24 horas tiene que ser mayor o igual a 300 miligramos. También se puede ocupar el índice de proteinuria, creatinuria, el cual tiene que ser mayor o igual a 0.3 en una muestra de orina al azar. Y también hay otras muestras que son las proteinurias cualitativas, pero el gold standard es la proteinuria, la cual se tiene que medir juntando orina durante 24 horas y se mide la excreción de proteínas por esta. Si la presión arterial sistólica es mayor o igual a 160, o la presión diastólica es mayor o igual a 110, o sea, una crisis hipertensiva, se hace el diagnóstico inmediatamente de una preeclampsia.
si es que tenemos una crisis hipertensiva. La respuesta a la analgesia no excluye la posibilidad de preeclampsia, eso se ve por los síntomas que vamos a nombrar. Y el índice proteinuria-creatinuria no es aceptado como criterio universal, pero sin embargo, si este es menor a 0,15, el descarte de la preeclampsia es casi un 100%, y si es superior a 0,3, tiene un valor predictivo positivo superior al 90%. Pero de todas formas, el gold estándar es la proteinuria de 24 horas. La presencia de síntomas cerebrales o visuales, por ejemplo, dolor de cabeza de inicio reciente y persistente, que no responden a la dosis habitual de analgésico, que fue lo que les dije arriba, la presencia de visión borrosa, fotopsia o luces intermitentes o chispas, y escotomas. También son síntomas cerebrales que nos hacen sospechar de una preeclampsia. Si tenemos pacientes que ya tenemos diagnosticada la preeclampsia, tenemos algunos criterios que son de severidad para la preeclampsia, en los cuales inmediatamente pasa a ser una preeclampsia severa. Dentro de estos criterios tenemos las crisis hipertensivas, o sea, la presión arterial sistólica sobre 160, igual o sobre 160, o la presión diastólica sobre 110 en 2 ocasiones. En este caso no es necesario separarlo por 4 horas. Si ya tenemos el diagnóstico de esa presión, tenemos una crisis hipertensiva y una preeclampsia severa. Síntomas neurológicos como fotopsias, también dolor de cabeza severo, el cual no cede con terapia analgésica, los tinnitus, que son pititos que se escuchan en el oído, y el estado mental alterado. Anormalidades hepáticas como dolor severo y persistente en el hipocondrio derecho, y también el dolor epigástrico son presencia de anormalidades hepáticas. También el aumento de las transaminasas que superen 2 veces el límite también nos hace diagnosticar una preeclampsia severa. La trombocitopenia, cuando es menor, cuando las plaquetas están bajo 100.000, diagnosticamos una preeclampsia severa. Anormalidades renales, como la insuficiencia renal progresiva, o sea, con una creatinina sérica superior a 1.1, o que la creatinina sérica se haya doblado en ausencia de otra enfermedad renal, y el edema pulmonar. Todas estas son causas con las cuales tenemos una preeclampsia que pasa a ser una preeclampsia severa. Aquí tenemos un cuadrito para ir diferenciando y clasificando la preeclampsia. La preeclampsia, cuando es moderada, las presiones nunca van a ser superiores a 160, la sistólica, la diastólica nunca va a ser superior a 110, la diuresis mayor a 500 ml en 24 horas, puede existir edema, el cual es generalizado y es moderado, sin síntoma neurológico, sin síntomas en cuanto a la coagulación y sin síntomas hepáticos. La preeclampsia severa, la presión sistólica es superior a 160, mayor o igual a 160, presión diastólica mayor o igual a 110, diuresis que está bajo los 500 ml en 24 horas, edema generalizado, anasarca, edema pulmonar. En cuanto al estatus neurológico, existirá una irritabilidad del sistema nervioso central, la cual se representa con cefalea, hiperreflexia, fotopsias y tinnitus. En cuanto a la coagulación, la presencia de trombocitopenia, y hepático, el dolor epigástrico, el dolor en el hipocondrio derecho, y también la elevación de las enzimas hepáticas. La preeclampsia también se puede clasificar según el inicio de esta, ya sea precoz o tardío. Cuando es de inicio precoz es cuando es antes de las 34 semanas y está asociado con mayor morbilidad,
debido a que se asocia con disfunción placentaria, por lo cual tienden a ser preeclampsia más severa, que se asocian a restricción de crecimiento y con alteración en el Doppler, ya sea de la arteria uterina o de la arteria umbilical. En cambio, la preeclampsia tardía son más por predisposición materna y tienden a asociarse, al igual que la otra, con estas patologías, pero en menor grado y con menor severidad. Tratamiento de la preeclampsia. Es imposible realizar el tratamiento definitivo durante el embarazo. Sin embargo, las medidas que realizamos son para evitar el compromiso materno por las complicaciones, la prevención de la eclampsia, promover la mejoría o detener el deterioro de la circulación placentaria y prolongar con el menor riesgo posible la estadía fetal intrauterina, con así el fin de evitar las complicaciones del prematuro. El tratamiento final de la preeclampsia es la interrupción del embarazo y la extracción de la placenta. En la mayoría de los casos, este es el tratamiento final. ¿Por qué digo en la mayoría de los casos? Porque también se pueden presentar complicaciones del síndrome hipertensivo durante el periodo del puerperio, que se da en menos casos. Por eso se dice que el término del embarazo es el tratamiento final de la preeclampsia. ¿Cómo tenemos que enfrentarnos ante las pacientes con esta enfermedad? En un inicio, cuando empezamos los controles, ver factores de riesgo que tenga la paciente para ver el riesgo que tienen de preeclampsia. Ya hemos ido nombrando distintos factores de riesgo, los cuales tienen que ir conociendo para que más adelante, cuando se enfrenten a pacientes embarazadas, logren saber cuáles son estos factores de riesgo y y así ir consultando dirigidamente para ir viendo e ir evitando la progresión de esta enfermedad según los factores de riesgo que presenta. Los síntomas de gravedad son los que tenemos que ver más adelante, que esos los van a ver en etapas ya avanzadas del embarazo, cuando tengan también que enfrentarse a las pacientes, ya sea en el consultorio o en la urgencia, o hospitalizado, ir consultando acerca de los síntomas de gravedad: cefalea, fotopsia, tinnitus, dolor epigástrico, dolor en el hipocondrio derecho, realizar examen de los reflejos, por ejemplo, que eso va abajo los reflejos, pero en la anamnesis consultar acerca por esos síntomas de gravedad. Y en el cuadernito, cuando usted conozca el cuaderno, ya deben conocer en el cual del control del embarazo, hay un espacio en donde se van anotando las presiones arteriales. Es muy importante que en cada control que se realice la embarazada, controlar la presión arterial e ir anotándola, para ir viendo cómo va evolucionando esto. Muchas veces las presiones están alteradas desde el inicio del embarazo y pasan como si nada. Por eso ese libro sirve para ir leyéndolo e ir viendo cómo va avanzando el embarazo, cómo nos sirve de ayuda para ir dándonos cuenta de qué patología podemos estar enfrentándolo y no nos damos cuenta. Así que siempre que tengan a mano el carnet del embarazo, hay que leerlo, hay que verlo, para ir dándose cuenta de detalle. En cuanto al examen físico, la presión arterial en 2 tomas, separadas por 4 a 6 horas para confirmar el diagnóstico, la presencia de edema, ya sea facial, lumbar, etc., la evaluación de los reflejos osteotendinos. Si tenemos reflejos osteotendinos elevados, es porque hay una exaltación neurosensorial y tenemos que sospechar que estamos ante una preeclampsia que es severa. La presencia de signos de insuficiencia cardíaca, que eso ya es muy avanzado en cuanto a la enfermedad, la epigastralgia o el compromiso de conciencia,
Y también el fondo de ojo, que eso se realiza, eso tampoco no lo realizamos ni el ginecólogo ni los matrones, sino que lo tiene que realizar el oculista, el oftalmólogo. Y los exámenes de laboratorio que tenemos que ir controlando, que normalmente se pide el perfil de severidad, en donde pedimos el perfil hematológico, las pruebas hepáticas, la LDH y las pruebas de coagulación, en donde podemos ir viendo las alteraciones que puedan existir. El tratamiento de la preeclampsia moderada. Primero, tenemos que hospitalizar a los pacientes. Reposo relativo, normalmente de cúbito lateral izquierdo, y con un régimen normosódico. No es necesario restringir la sal en estos pacientes. Régimen normosódico. No todos los pacientes tampoco los vamos a manejar hospitalizados. Sí al inicio, para ver cómo está, pero más adelante se pueden ir manejando a nivel ambulatorio los pacientes que tienen una buena adherencia al tratamiento, un buen acceso al hospital, que sean preeclampsias moderadas sin riesgo de presentar severidad, poder realizar controles semanales con ginecólogo, con matrona. Sí, presentamos varias cosas, varias, varias ayudas como para tener un control adecuado de la paciente, podemos manejar esta preeclampsia desde la casa. Si es que no se asocia con otros factores también como la restricción de crecimiento u otras patologías maternas, podemos manejar las preeclampsias moderadas con manejo ambulatorio. El control, una vez si es que los pacientes están hospitalizados, el control de signos vitales maternos y también fetales cada 4 a 6 horas, medición de peso y diuresis diaria, el uso de antihipertensivos. ¿Cuándo vamos a usar los antihipertensivos? Cuando la presión arterial diastólica supera los 100 milímetros de mercurio. Ahí podemos indicar el uso de antihipertensivos, con la meta que queremos llegar a presiones arteriales diastólicas entre 90 y 100. Realizar exámenes de laboratorio semanales y evaluación también de la unidad fetoplacentaria con registro basal no estresante o con perfil biofísico, normalmente con registro basal no estresante. Considerar el uso de corticoides si es que sospechamos que esta guaguita va a salir prematura, o sea, antes de las 37 semanas, debemos considerar el uso de corticoides para la maduración pulmonar. Cuando la interrupción, si es una preeclampsia moderada, que hay un adecuado control tensional y no hay deterioro de la unidad fetoplacentaria, lo ideal es interrumpir entre las 37 y las 38 semanas, cada vez más tendiente a llegar hasta las 38 semanas. Antes, desde las 37 ya se empezaba a interrumpir, pero ahora, si tenemos un buen manejo, podemos llegar hasta las 38 semanas. En cuanto a los medicamentos antihipertensivos, los antihipertensivos de uso oral, los más frecuentemente usados son la metildopa, el nifedipino y la hidralazina. El medicamento de primera línea para el tratamiento es la metildopa. Se pueden dar dosis desde 500 hasta 2000 miligramos al día, dividido en 2, 3, 4 tomas al día. Y tenemos que conocer que los comprimidos son de 250 miligramos por comprimido. Se inicia normalmente con 250 miligramos cada 12, después puede pasar a 250 cada 8, 500 después cada 12 o 500 cada 8, hasta llegar a 500 cada 6 horas, que es la dosis máxima. Como efecto adverso, puede causar somnolencia y resequedad bucal. El nifedipino va desde los 20 hasta los 120 miligramos al día, ya sean 2 a 3 tomas al día, y los comprimidos de nifedipino hay de 10 y 20 miligramos, lo que puede causar como efecto adverso rubor facial, cefalea y también la presencia de palpitaciones. La hidralazina, que normalmente no se da, pero se trata, en ocasiones hay que darlo, y normalmente esto se
La hidralacina se da cuando ya no hay respuesta a la metildopa y se necesita asociar algún medicamento. Y ahí se asocia a la hidralacina. Hidralacina, comprimidos de 50 miligramos, y normalmente la dosis se inicia desde 25, se puede dar desde 25 miligramos cada 12 hasta 50 miligramos cada 6 horas, en 2, 3, 4 tomas al día, y el efecto que puede generar es somnolencia. En cuanto al tratamiento de las crisis hipertensivas, se realiza con medicamentos parenterales. Estos medicamentos parenterales que se ocupan normalmente va a ser el labetalol endovenoso. ¿Cómo se da el labetalol cuando tenemos una crisis hipertensiva? Se da primero 20 miligramos endovenosos y se controla a los 15 minutos. Controlamos y si persiste con una crisis hipertensiva, damos 40 miligramos. Si persiste la crisis, controlamos en 15 minutos. Si persiste, ya podemos elevarnos hasta 80, hasta repetir de nuevo 80, y ahí ya tenemos que pensar en pasar a una segunda línea si persiste la crisis. Y la droga de segunda línea sería el uso del nifedipino. El nifedipino 10 miligramos oral, controlar en 15 minutos, nuevamente 10 miligramos oral, ver en 10 minutos, y hasta un máximo de 5 ciclos en total. Y el labetalol se puede dar hasta 300 miligramos en total. La labetalol es la droga de primera línea para el control de las crisis hipertensivas. Las crisis hipertensivas se controlan con drogas parenterales, o sea, endovenosas. Y ese es el labetalol. Tratamiento de la preeclampsia severa. Preeclampsia severa, manejo hospitalizado. Siempre hospitalizado. Hospitalizar con reposo relativo, régimen normosódico también. La interrupción del embarazo desde las 34 semanas. Si tenemos una preeclampsia severa que sobrepasa las 34 semanas, interrumpir el embarazo. Inducción de la madurez pulmonar, el cual se realiza con betametasona, 12 miligramos, intramuscular cada 24 horas por 2 dosis. Los hipotensores parenterales, en casos de crisis hipertensiva, el labetalol es lo que se ocupa. Siempre, siempre la preeclampsia severa tenemos que darle neuroprotección debido al riesgo de que pueda desarrollar una eclampsia. ¿Con qué se da la neuroprotección? Con el uso del sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio se da una dosis de carga que es de 5 gramos y posterior a esto 1 a 2 gramos hora endovenosos hasta que tenga el parto. Y posterior al parto también se deja en puerperio hasta 24 a 48 horas. Siempre asociado al uso del sulfato de magnesio, tenemos que usar una sonda Foley. Siempre. Sulfato de magnesio va de la mano con una sonda Foley, porque hay que ir midiendo la diuresis, debido a que al disminuir la excreción de la orina, se puede ir acumulando sulfato de magnesio en el organismo, lo cual puede ser tóxico para nuestro organismo. Por eso siempre que hay que ir controlando la diuresis. Aparte que nos sirve también para ver cómo va la función renal, que se puede ver deteriorada con la preeclampsia severa. En algunos casos se puede dar sedación con el uso de diazepam, 5 miligramos vía oral o hasta 10 miligramos por vía intramuscular. Ir evaluando los signos vitales, la presión, la frecuencia respiratoria también es importante evaluarla cuando se está usando el sulfato de magnesio. Ir viendo cómo van los reflejos maternos y la unidad fetoplacentaria con un monitoreo constante del feto. La interrupción del embarazo no tiene por qué ser con cesárea, sino que por la vía más expedita para poder realizar partos. Si tenemos una paciente que está con un cuello favorable, por ejemplo, multiparada de 2 partos y que tiene una preeclampsia severa, si podemos tener todos los parámetros controlados, podemos
favorecer un trabajo de parto por vía vaginal. La eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? Es la presencia de convulsiones generalizadas durante el embarazo, el parto o el puerperio. Siempre que una paciente llegue a la urgencia con el antecedente de haber tenido un episodio convulsivo, hay que sospechar que es una eclampsia hasta que se demuestre lo contrario. Siempre eclampsia hasta que se decrete lo contrario, demuestre, perdón, lo contrario. La incidencia de la eclampsia es de un 0,04-0,1% de los embarazos. Es una complicación de la preeclampsia, se da más frecuentemente en las primigestas y el 25% de las eclampsias se presentan en el puerperio. Así que, ojo, durante el puerperio. No siempre la enfermedad va a ser el embarazo, en el puerperio también se puede presentar. ¿Por qué se genera esta preeclampsia? Perdón? Hay una pérdida de la autorregulación en la barrera hematoencefálica, lo cual se produce una dilatación de los vasos cerebrales, una hiperperfusión y un edema vasogénico con una eventual necrosis de las vénulas y las arteriolas cerebrales. Las convulsiones van a ser secundarias a esta encefalopatía hipertensiva, que se produce por este espasmo vascular y edema cerebral. Síntomas que preceden las convulsiones son cefalea y alteraciones visuales. Y la mortalidad materna puede alcanzar desde un 1,5 hasta un 5%. Importantes valores. En esta eclampsia, la morbilidad se puede asociar a muerte materna, ya sea por la hemorragia cerebral que se puede producir, la presencia de una insuficiencia cardíaca, una coagulación intravascular diseminada, el distrés respiratorio del adulto o una insuficiencia renal. El tratamiento de la eclampsia es hospitalizar a la paciente en área quirúrgica, o sea, en este caso se puede hospitalizar en el área de preparto, que normalmente están adosadas al pabellón. Tenemos que asegurar la vía aérea de la paciente y una vía venosa permeable. Lo primero que tenemos que hacer es controlar la crisis convulsiva. ¿Con qué medicamentos controlamos esta crisis convulsiva? Con el sulfato de magnesio, el de primera línea. ¿Cómo se da este sulfato de magnesio? Al igual que como neuroprotección, en el cual se da 5 gramos de carga y posteriormente 1 a 2 gramos endovenoso. Como dijimos, el uso del sulfato de magnesio siempre asociado con el uso de una sonda vesical. También en algunos casos, cuando la crisis no remiten con el uso del sulfato de magnesio, la cual la mayoría va a remitir, pero si es que no, podemos usar el diazepam, una dosis de carga de 10 miligramos y posteriormente una dosis de mantención de 1 a 2, de 2 a 4 miligramos por hora. Y cuando ya es mucho las convulsiones y no ceden, podemos ya usar drogas que se ocupan en anestesia, con el adecuado manejo de un anestesista también que nos vaya apoyando, como el pentotal, que se da entre 100 a 200 miligramos endovenoso. Tenemos que realizar una adecuada vigilancia fetal con una monitorización. Recordemos que los síndromes hipertensivos se ven asociados con un desprendimiento prematuro de placenta, en mayor grado las preeclampsias. Por eso siempre tenemos que ir viendo en el monitoreo que el registro vaya bien y no que que se provoque algún deterioro de la unidad fetoplacentaria. En el caso de que durante la preeclampsia se pueda presentar una crisis hipertensiva, tenemos que yugular las crisis hipertensivas y, controlada la crisis convulsiva, interrumpir el embarazo, favoreciendo el parto vaginal. Ahí tenemos que ir viendo qué es lo más expedito para poder realizar el parto, pero siempre tenemos que ir tratando de favorecer el parto vaginal. Eclampsia no significa cesárea, significa yugular crisis e interrumpir el embarazo por la vía más expedita. Y durante el posparto, ideal es manejar durante 24 a 48 horas en unidades intensivas con el uso del sulfato de magnesio.
El síndrome de HELP, que es otra complicación del síndrome hipertensivo del embarazo. Dame un segundito. Síndrome de HELP, entonces, disculpen que también tuve que parar, no sé en qué parte iba bien, así que voy a explicarla no. Síndrome de HELP, una complicación de la preeclampsia, la cual es una microangiopatía trombótica que se va a caracterizar por la hemólisis, trombocitopenia y la disfunción hepática. El nombre de HELP viene de la H de hemólisis, la E y la L de enzimas hepáticas elevadas, EL, elevated liver, y low platelets, de disminución de las plaquetas. El síndrome de HELP se presenta en el 5 al 9% de las preeclampsias, es más frecuente en las pacientes multíparas, con inicio variable, insidioso e inesperado. El 50% se da en el tercer trimestre, 34% en el segundo trimestre y el 16% se da durante el puerperio. Los síntomas y signos que se presentan en el HELP, lo más frecuente es decaimiento en las pacientes, posteriormente náuseas, el dolor epigástrico, el dolor del hipocondrio derecho, la presencia de hipertensión y también la presencia del edema. Las complicaciones maternas que pueden generar el síndrome de HELP son la coagulación intravascular diseminada, desprendimiento prematuro de placenta, insuficiencia renal, derrame pleural, edema pulmonar agudo y la rotura hepática. ¿Cuáles son los criterios para diagnosticar el síndrome de HELP? Tenemos entonces, primero, en la H de hemólisis, se ve con aumento de la bilirrubina, la cual va a ser mayor a 1 miligramo partido decilitro. La elevación de la enzima hepática, en cual la GOT y la GPT van a aumentar 3 veces sus valores y las plaquetas van a disminuir hasta menos de 100.000. Síndrome de HELP nos quiere decir que la preeclampsia es una preeclampsia severa y si es que tenemos las condiciones para poder sacar a este niño, tenemos que sacarlo, tenemos que interrumpir el embarazo debido a las complicaciones que genera esta patología. La mortalidad materna del HELP es alta, va de un 1 hasta un 25% y se puede dar por la hemorragia que se puede causar por esta coagulación intravascular diseminada, la insuficiencia renal aguda, el edema agudo pulmón, la rotura hepática o un accidente cerebrovascular. La mortalidad materna también se eleva hasta un 7 a un 34%, y esto va por la prematurez, la restricción de crecimiento, el desprendimiento prematuro de placenta y debido a la asfixia intrauterina que se puede generar. Entonces, aquí vamos a hablar de la interrupción del embarazo. Pacientes con preeclampsia moderada, que vaya todo normal, la interrupción es entre las 37 y las 38 semanas. Va a ser inmediata frente al deterioro de la condición materna y o fetal y también inmediata ante complicaciones de la preeclampsia. La preeclampsia severa se interrumpe entre las 34 y 35 semanas o más si es que va bien controlado, pero sí, normalmente más de 34 semanas tenemos que interrumpirlo. Va a ser inmediata frente al deterioro de la condición materna y o fetal y también inmediata ante las complicaciones de la preeclampsia. La eclampsia, cuando la vamos a interrumpir, inmediatamente una vez yugulada la crisis convulsiva y estabilizada la condición materna, independiente de la edad gestacional. La hipertensión arterial crónica en embarazos de 40 semanas, sin requerimientos hipotensores, y a las 37-38 semanas con requerimientos hipotensores, normalmente a las 38, siempre más tendiente a las 38. La hipertensión arterial crónica, que se presenta con la preeclampsia sobreagregada entre las 35 y las 38 semanas, según qué es lo que vaya comandando, si es que va comandando la preeclampsia o la severidad de la hipertensión arterial crónica. Por ejemplo, si es que presentan daño a órgano blanco previo, o si es que también se puede asociar con otras patologías. También inmediata si es que hay un deterioro de la condición materna y o fetal, y también inmediata ante las complicaciones de la preeclampsia.
Y la hipertensión gestacional en los embarazos de 40 o más semanas hay que interrumpir. Nuevamente, aquí el cuadrito resumen para que lo vayan viendo, que es lo mismo, bueno, es semejante, pero tiene algunos cambios para que vayan entendiendo la clasificación de las distintas entidades del síndrome hipertensivo del embarazo. Eso en cuanto a la clase. Espero haya quedado claro y ante cualquier duda vayan consultando. En cuanto al rol que van a tener como matrones, como matronas, importante conocer los factores de riesgo que se asocian con la hipertensión arterial crónica inducida por el embarazo, o sea, por la preeclampsia, saber que tenemos medidas para prevenir la preeclampsia, como es el uso de la aspirina, saber que tenemos que las presiones arteriales tenemos que irlas, se me fue la idea, que la hipertensión arterial, perdón, que la presión arterial tenemos que ir midiéndola en cada control del embarazo e ir anotándola en el cuaderno en el cual en el cuaderno de control del embarazo para ir viendo cómo van estas y si es que presentan algún cambio ante los síntomas o ante presiones arteriales elevadas, tenemos que derivar a los pacientes a la urgencia o al policlínico de alto riesgo obstétrico, depende de la urgencia que se tenga con estas cifras tensionales, conocer los signos y síntomas de severidad de la preeclampsia para poder saber identificar cuándo esta preeclampsia puede ser severa, saber cuándo hay que usar medicamentos y qué medicamentos son los que se van a usar, y también ir conociendo los criterios de interrupción del embarazo en la paciente con el síndrome hipertensivo del embarazo.